permítanme sumergirme con la solemnidad que amerita en la profunda y elegíaca obra póstuma de Eduard W. Said sobre el estilo, tardío música y literatura a contracorriente. Esta es la obra en la que el maestro del análisis cultural, hombre de vastos saberes, se encontraba trabajando cuando nos dejó en septiembre de 2003, compilada con meticuloso esmero por sus colaboradores más cercanos. Esta colección de ensayos y reflexiones nos ofrece una mirada incisiva sobre la esencia de la creación artística en su ocaso, un tema que el propio Said abordó con una lucidez teñida de su propia conciencia de la finitud. El libro no es una meditación serena sobre el envejecimiento o la madurez, sino una exploración de una cualidad específica, el estilo tardío, que Said desarrolla a partir de las provocadoras ideas de Theodor W. Adorno. Para Said, el estilo tardío no es una coronación armoniosa de una vida de esfuerzo estético, sino, con frecuencia, una manifestación de intransigencia, dificultad y contradicción sin resolver. Es un toque con el gusto vigente, incluso con la obra anterior del propio artista, una expresión que trasciende la serenidad para adentrarse en la anomalía y el anacronismo. La introducción del libro nos sitúa de inmediato en este particular paisaje temporal. Said, citando a Beckett, nos recuerda que la muerte no nos ha exigido que le reservemos villa, pero que su proximidad altera la naturaleza del tiempo, transformando el presente en un espacio acechado por el pasado y un futuro inmensurable. Este es el sentido especial de lo tardío. Said, en deuda con Adorno, retoma la idea del paisaje fracturado como alegoría de la muerte y subraya que la cercanía del fin del artista se filtra en sus obras de maneras diversas, a menudo a través de lo anacrónico y lo anómalo. Él mismo tenía un canon de tales artistas: Adorno, Thomas Mann, Richard Strauss, Jean Genet, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Capet, Cavafis, Eurípides, Britten y Mozart, entre otros. Said contrasta este estilo tardío con la serenidad sobrenatural que se atribuye a las últimas obras de Sófocles o Shakespeare, o la energía renovada de un Verdi. Para él, lo que importa es la dificultad. Piensa en un Ibsen cuyas obras finales rompen con su trayectoria y reabren cuestiones de significado, dejando al público perplejo. El estilo tardío es, en esencia, una forma de exilio, un modo de estar en el presente, pero también extrañamente alejado de él. A diferencia de Adorno, Said no se desespera ante las irreconciliabilidades, sino que las valora como una tensión que dramatiza lo que no está reconciliado, buscando en ellas un futuro y desafiando los puntos débiles del presente. Su propia experiencia con la enfermedad y la muerte de su madre, aunque no originó su interés, sí profundizó su vínculo con el tema. Lo pertinente y lo tardío la impronta de Adorno en Beethoven. El primer capítulo profundiza en la raíz de la teoría de Said, el concepto de estilo tardío de Adorno, particularmente su ensayo sobre las últimas obras de Beethoven. Said plantea que la vida humana se construye en tres grandes problemáticas: el inicio, el nacimiento, el origen de un proyecto, la continuidad, el desarrollo, la madurez, la Bildungsroman y finalmente el período tardío. Es en este último donde los grandes artistas, acercándose a la muerte, adoptan un nuevo lenguaje estético. Adorno ve las últimas composiciones de Beethoven, las últimas sonatas para piano, la novena sinfonía, la misa solemnis, los últimos cuartetos como un evento cultural en el que el artista, a pesar de dominar su medio, abandona la comunicación con el orden social y se aliena. Sus obras tardías son un exilio, no una expresión directa de su personalidad o muerte, sino una refracción alegórica. Se caracterizan por el anacronismo y la anomalía, por un paisaje fracturado que mezcla lo complejo con lo primitivo, con cadencias y florituras que parecen injustificadas. Adorno argumenta que estas obras son catastróficas, irreconciliables con cualquier síntesis superior. La madurez de las obras tardías no se asemeja a la de la fruta, no son redondas, sino que parecen arrugadas, incluso agrietadas. Said subraya que Adorno mismo encarna este estilo tardío, un intelectual anacrónico, intransigente, que ataca lo que él ve como los principales avances de su época, desdeñando la sociedad completamente administrada y la industria de la cultura. Su prosa es densa, fragmentada, antisistémica, un exilio autoimpuesto que rechaza la reconciliación fácil y la complacencia. Said admira cómo Adorno, al igual que Beethoven, se convierte en una figura extemporánea, incluso catastrófica, del presente
revelando la fuerza demoledora de lo nuevo a través de la negación. Regreso al siglo XVIII, Richard Strauss y el arte de la resistencia. El segundo capítulo explora la fascinación de Richard Strauss por el siglo XVIII en sus obras tardías como de Rosenkavalier, Ariadne auf Naxos y Capriccio. Glenn Gould, contra la opinión canónica, consideraba a Strauss la mayor personalidad musical del siglo XX, destacando su desafío a la evolución histórica y su infalibilidad armónica gloriosa. Adorno, por su parte, lo critica por su egocentrismo manipulador y su música ilusoria, pero paradójicamente encuentra valor en su resistencia al orden establecido a través de su capacidad para el recuerdo sorprendente e involuntario del mundo perdido de la infancia. Para Said, la vuelta de Strauss al siglo XVIII no es una mera regresión, sino una reafirmación estética. En obras como Capriccio, donde se debate la primacía de la palabra o la música, Strauss se erige como el guardián del arte de nuestros padres, la tradición musical heredada de Haydn y Mozart. Esta estética, enrarecida y distanciada, se convierte en una alternativa problemática a la barbarie cultural circundante. La aparente superficialidad y el lujo del mundo dieciochesco straussiano, sumado a una técnica perfecta y abstracta, constituyen una disciplina que le permite al compositor mantener su lenguaje tonal y sus formas tradicionales, desafiando a la vez a la vanguardia. El estilo tardío de Strauss es, para Said, inquietante y deliberadamente superficial, una negativa a las afirmaciones emocionales que se esperan y un escándalo por su renuncia a la queja, un ejercicio de persistencia en lo propio. Così fan tutte al límite la incómoda moralidad de Mozart. Said dedica un capítulo a Così fan tutte, una de las óperas de Mozart, y da Ponte, interpretándola de manera radicalmente distinta a la tradicional visión de comedia palaciega. Para Said, esta ópera es elusiva y misteriosa, y la mayoría de las producciones no logran captar su lado excéntrico y opaco. Cita las producciones de Peter Sellars, que despojaron la obra de sus clichés dieciochescos para revelar la crueldad social mozartiana, el poder y la manipulación que subyacen a la trama. Said sugiere que Beethoven, entusiasta de la Ilustración, mantenía un curioso silencio sobre Così, que a diferencia de Don Giovanni o Die Zauberflote, carecía de un mensaje humanista explícito. Fidelio, la única ópera de Beethoven, podría interpretarse como una respuesta directa y desesperada a la acometida de Mozart contra el ideal burgués de fidelidad y virtud. En Così, la intriga se basa en una apuesta amoral donde la fidelidad es objeto de burla y la identidad es proteica e inestable. Don Alfonso, el libertino maduro y gestor, manipula a los jóvenes amantes en un sistema cerrado donde el deseo es libertinaje sujeto al orden de representación. Said ve en la propia vida de Mozart de esa época sus penurias, la infidelidad de su esposa, sus sentimientos de vacío y anhelo no satisfecho, un eco de la moralidad y el control frío de la ópera. Così es una obra tardía en su concentración, su opacidad moral y política y su renuncia a la trascendencia, que Said vincula con una sensación de fatalismo en el propio Mozart. La música, paradójicamente sublime, intensifica esta burla y esta crítica a la ilusión de estabilidad. En torno a Jean Genet, la traición como éxtasis. Said nos lleva al universo de Jean Genet a través de sus encuentros personales con el escritor francés en los años 70. Lo que más le impacta es la inmaculada modestia de Genet, que contrasta con la intensidad transgresora de su obra. Genet, según Said, es un artista que escribe contra mí mismo con tremo y meme, donde el lenguaje y la situación traicionan y las palabras son provisionales. Las obras tardías de Genet, como Les Paravents sobre la resistencia argelina y Le Captif Amoreus sobre la resistencia palestina, son explícitamente partidistas, pero con una lógica radical a la traición se celebra como algo deseable, un éxtasis erótico, una forma de anticiparse a cómo las revoluciones, una vez triunfantes, devoran a sus propios artistas. La relación de Genet con los árabes es un orientalismo a la inversa, no una investigación de chotismos, sino una identificación profunda y subversiva sin pretender ser un nativo o un salvador. Su arte es una deflagración poética que disuelve la noción de identidad, tan impuesta y restrictiva, especialmente en contextos coloniales. Genet, al igual que Adorno, es un desintegrador de la identidad, un viajero transidentitario que busca la revolución metafísica de los marginados. Sus obras tardías están saturadas de imágenes de muerte, pero presentadas de forma ingrávida
como un elemento más de la incesante turbulencia social y el trastorno revolucionario. La intransigencia de la madre en sus obras finales, que exhorta a no acobardarse y no convertirse en un símbolo domesticado de un mártir, refleja la propia negativa de Genet a la asimilación. Su genio, la Riordans le desespoir, busca lo absoluto en aquello que no será normalizado ni domesticado. Su obra instruye a dudar de la memoria, despreciar la estética y bloquear la canción, ofreciendo una dignidad filosófica y una sensibilidad humana tensa e irreconciliada, un viejo orden persistente en Lampedusa y Visconti. Say continúa su exploración del estilo tardío a través de la novela El Gattopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa y la película de Luchino Visconti. Ambos aristócratas que documentan la desaparición de su propio orden abordan géneros populares, la novela y el cine con una sensibilidad anacrónica. Lampedusa, un siciliano noble, escribió su única novela a una edad avanzada con la conciencia de ser el último descendiente de un linaje en declive. Su obra, póstumamente exitosa, narra la decadencia de la aristocracia siciliana durante la unificación de Italia encarnada en el príncipe de Salina, un hombre melancólico, estoico y erudito. La novela está estructurada en fragmentos, elaborando recuerdos y sucesos futuros, y aunque tiene un estilo magro, su detalle es graso, rico en sugerencias. Said ve afinidades proustianas en la meditación sobre el tiempo y la sociedad y una respuesta al análisis de Gramsci sobre la cuestión meridional de Italia. Para Lampedusa, Sicilia es un lugar de desintegración social donde la filosofía asceta del príncipe choca con el pesimismo de la inteligencia y la voluntad. La famosa frase de Tancredi, el sobrino oportunista, si queremos que las cosas permanezcan tal y como están, las cosas tendrán que cambiar, encapsula la esencia del transformismo que Gramsci identificó. La novela termina con la patética imagen de la piel del perro disecado, símbolo del vacío interior del viejo orden. Visconti, también aristócrata y marxista, adaptó El Gattopardo al cine con una opulencia espectacular que marcó su fase tardía. Su película es un triunfo del Société du Spectacle que para Said, si bien oblitera la privacidad del pasado, también es la narración colectiva de la decadencia del sur. A diferencia de la novela, que permite la ironía sobre el príncipe, la película de Visconti, con su realismo mimético y la imponente actuación de Burt Lancaster, lo idealiza. Say señala que Visconti añade a la novela una suerte de contrapunto proustiano cinematográfico, exagerando la riqueza y el prestigio, y transformando la historia íntima en un espectáculo que rivaliza con Hugo. Ambas obras, sin embargo, logran una distancia irónica evitando la identificación fácil y presentando un mundo irrecuperable dominado por una figura heroica. El estilo tardío aquí se manifiesta en la reconstrucción de una fantasía y una historia, resistiendo la asimilación y la normalización, manteniendo la ilusión del sistema autoritario del autor. El virtuoso como intelectual a Glenn Bowl y la invención de Bach. Said concluye su análisis del estilo tardío con la figura de Glenn Bowl, el excéntrico pianista canadiense cuya reputación trascendió el mundo musical. Bowl, quien murió a los 50 años, es sinónimo de Bach y de un virtuosismo que, para Said, es mucho más que una destreza técnica, es una invención intelectual. Said critica la brecha entre la música clásica y la cultura general, una brecha que Gould, con su talento del todo inesperado, logró superar. Bowl, quien abandonó los escenarios en 1964, consideró la interpretación en vivo como una artificiosidad y distorsión. Su huida no fue un retiro, sino una búsqueda de nuevos modos de comprensión. En un discurso de 1964, Bowl describió la música como construcción puramente artificial del pensamiento sistemático, una negación de la falta de sentido del mundo y una invención que implica ir más allá del sistema para regresar a él. Su interpretación de Bach, a menudo considerada anacrónica o árida, era de hecho un esfuerzo exuberante y expansivo para lograr la recreación, una dicha suprema. Said conecta a Gould con el ensayo de Adorno Defensa de Bach contra sus entusiastas, donde Adorno describe la invención de Bach como una capacidad de extraer todas las posibilidades de un tema, creando una utopía del sujeto-objeto musical. Bould encarnó esta idea, reinterpretando y reformulando las composiciones contrapuntísticas de Bach en cada actuación, no como una repetición mecánica, sino como una reinvención. El estudio de grabación, con sus segundas tomas, se convirtió en el laboratorio perfecto para esta invención retórica. El propio Gould veía las variaciones Goldberg como una obra con aptitud para la responsabilidad paternal
generadora de 30 variaciones hijos. A pesar de su aislamiento personal, su virtuosismo fue un argumento para la continuidad, la inteligencia racional y la belleza estética en una era de atomización, alineando al intérprete con el compositor en una actividad racional que se comunica intelectual, auditiva y visualmente. La tensión del virtuosismo de Gould reside en su irresolución, en su rechazo a congraciarse con el público, presentando un modelo de arte racional y placentero que desafía las convenciones y deshumanizaciones del espíritu humano. Atisbos de estilo tardío, Eurípides, Cavafis y Britten. En el último capítulo, Said ofrece nuevas reflexiones sobre el estilo tardío. Reitera que no es una simple cuestión de cronología, sino de una nueva expresión que a menudo se adelanta a su época o regresa a reinos olvidados. Cita a Armand Broch, para quien el estilo tardío es un don que madura o florece prematuramente bajo el presagio de la muerte, alcanzando un nuevo nivel de expresión Tiziano, Rembrandt, Bach. En Eurípides, Said encuentra una extraña combinación de lo tardío, quizá incluso decadencia, en cuanto a estilo, y de primitivismo en lo que se refiere a contenido. Sus últimas tragedias, como las Bacantes e Ifigenia en Áulide, regresan a los orígenes del mito, revelando una psicología moderna vital y un deleite casi abstracto en las configuraciones. Son obras juguetones que repiten y reinterpretan material conocido, sin la reconciliación o clausura de tragedias anteriores, y con una extraordinaria artificialidad que busca perturbar. Capé, Cavafis, el poeta alejandrino, es otro ejemplo de una mente que rechaza la vinculación con su propia época y crea una poesía semirreprimida pero potente. Sus poemas, cortos y concentrados, exploran momentos del pasado helénico o de su vida personal en un entorno urbano. La Alejandría de Cavafis es un lugar que mantiene la promesa sin la que Cavafis no podría vivir, a pesar de que culminaría en traición y decepción. Su poesía anacrónica, con un lenguaje erudito y un verso prosaico, impone un exilio duradero y una sensación de que el futuro no ocurre o si lo hace, en cierto sentido ya ha sucedido. En poemas como Ítaca o El dios abandona a Antonio, Cavafis presenta alguna sabiduría resignada, donde el significado se halla en el viaje y la despedida disciplinada, de lo que se pierde sin sentimentalismo, con una calma lapidaria que une desencanto y placer sin resolver su contradicción. Finalmente, Said analiza la ópera Muerte en Venecia de Benjamin Britten como una obra tardía en su temática y estilo, a pesar de que Britten no la concibió como su declaración final. Su frágil salud y el tema de la decadencia de Gustavo von Aschenbach la sitúan en este contexto. Said compara la novela de Mann con la ópera de Britten, señalando que mientras Mann utiliza un narrador irónico para crear distancia, Britten, al externalizar los pensamientos de Aschenbach a través de la música y la teatralidad, ofrece una identificación más inmediata. Venecia se convierte en un escenario alegórico para la recapitulación y el regreso de una larga trayectoria artística, un lugar donde los opuestos irreconciliables gloria y degradación, Europa y Asia, arte y caos, se repliegan sobre sí mismos, amenazando con la irracionalidad. La música de Britten, politonal y polimorfa, explora los límites de la empresa artística, manteniendo la tensión entre Dioniso y Apolo. La ópera no ofrece un mensaje redentor, sino la imagen de un Aschenbach al límite de sus capacidades, incapaz de eludir o consumar su deseo. El espacio entre él y el joven Tadzio es una metáfora de la intransigencia y la irresolución del estilo tardío de Britten, en la que, como afirmaba Adorno sobre Beethoven, las obras tardías son las catástrofes. En última instancia, Said nos ofrece una galería de artistas que en el umbral de su existencia o de su carrera se niegan a la fácil serenidad. Su estilo tardío es un acto de resistencia, una declaración de anacronismo consciente, una confrontación con la normalización y la asimilación. A través de la música, la literatura y el cine, estos maestros nos enseñan que la dificultad, la contradicción y el exilio pueden ser la fuente de una belleza y una lucidez sin par, dejando una huella de tiempo que no busca la resolución, sino la persistencia en la tensión misma.